Para la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, de la cual forma parte el programa de Periodismo y Opinión Pública, es fundamental otorgar herramientas que permitan comprender el sentido de los derechos humanos, impulsar la diversidad y defender la democracia. Pensamos la contribución de las ciencias humanas como esencial para cimentar sociedades más justas y equitativas. Ese es también el espíritu que anima este evento. En esta ocasión nos reunimos para tratar sobre un tema muy importante que vincula dos esferas de los derechos humanos. Una, relacionada con la libertad de prensa, que garantiza el acceso a la información y posibilidad de que los medios de comunicación realicen su labor en forma independiente, sin temor a amenazas, intimidaciones, insultos y humillaciones, en busca de una sociedad más democrática. Otra esfera está la relacionada con la violencia contra las mujeres, contraria a los derechos humanos, y en este caso se trata de los derechos de las mujeres que ejercen el oficio de periodistas. Pero, por desgracia, no solamente hay una violencia en línea contra las periodistas. Las violencias se presentan en las diversas circunstancias y modalidades de su trabajo y constituye una realidad muy perturbadora. Los testimonios de las mujeres que aparecen en la reciente sentencia de la Corte Constitucional son estremecedores. En el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el tema de la impunidad, presentando a la Asamblea General en 2017, se lee: las mujeres que cubren historias relacionadas con política, derecho, economía, deportes, derechos de las mujeres, la igualdad de género y el feminismo corren un riesgo mucho mayor de ser blanco de ataques en línea. Si bien la violencia en línea también afecta a los hombres periodistas, los ataques contra las mujeres periodistas tienden a ser más graves. En el informe se destacan dos impactos principales de este fenómeno: la escala, la gravedad desproporcionada de la violencia en línea contra las mujeres periodistas y la correlación entre ciertos temas y la escala de ataques. La violencia contra las periodistas es un fenómeno alarmante que refleja la persistencia de las desigualdades de género, del sexismo y de la falta de respeto hacia las mujeres en todos los ámbitos. Esta es una problemática esencial para nosotros porque la Escuela de Ciencias Humanas y el Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario concebimos nuestra labor formativa de investigación y de extensión alrededor de la reflexión, del pensamiento crítico y de la construcción de espacios para la esperanza, especialmente necesaria en estos tiempos de crisis. Este es también el objetivo de esta conversación. Muchas gracias. Nada, magistrado, les cedo la palabra, no me quiero sostener no me quiero tomar el tiempo. Magistrado, para que nos cuente un poquito esta entero filigránea discusiones, delicadísimas discusiones por las implicaciones que tienen tanto en la libertad de expresión y sobre todo en la libertad de expresión, en un campo delicadísimo de los déficits históricos de protección, de los déficits históricos de voz que ha tenido la mitad de la humanidad, nada más ni nada menos que la mitad de la humanidad en el escenario público. Gracias, le reitero la gratitud por estar acá suscribiendo. Gracias a todos y a todas por estar aquí y por contribuir a esta deliberación que seguramente ayuda a construir los mejores consensos para lograr una libertad de expresión amplia, difundida, universal, en la cual todos y todas podamos expresarnos y recibir información de manera libre en una sociedad que podamos recibir civilizada. Y la sociedad colombiana y algunas regiones más son distinguidas porque el machismo es absolutamente exacerbado y de una sociedad machista, sexualizada, que mercantiliza a la mujer, que entiende que también puede agredirla, inclusive sexualmente, para descalificar lo que piensa. Digamos, esa es la forma ordinaria en que sus mensajes, los mensajes de estas periodistas son recibidos y relacionados. Ahora me acuerdo de la declaración de Cecilia Orozco. Todos ellos, digo, en la sentencia están en un cuadro las agresiones. No las voy a repetir, creo que cada que repetimos esos insultos me parece muy revictimista a las mujeres y a las periodistas, así que yo no voy a ocuparme de eso, pero simplemente porque eso también da la importancia a lo que las personas que han escrito eso dicen. Entonces no lo voy a decir, pero ya ustedes se imaginarán. La FIEP, representando pues, a estas mujeres periodistas, interpuso esta acción de tutela
¿Contra quién? El Consejo Nacional Electoral, porque es la autoridad que regula digamos, la conducta, o en todo caso el devenir de los partidos, la forma como estos interactúan socialmente. Y pues hay otras personas como María Fernanda Cabal, como Paloma Valencia, entre otras, que fueron vinculadas con lo que al final pues, no va a ser parte de la acción de tutela. Digamos que en la génesis de la acción de tutela está que es un instrumento para lograr que los jueces den órdenes a esas autoridades públicas para que hagan o no hagan alguna cosa en pro de la protección de un derecho fundamental. También pudieron haberse vinculado a estas personas particulares cuando las personas particulares ostentan posiciones de poder, también pueden ser sujetos de la acción de tutela. Eso es lo que llamamos la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que puede ser un discurso más importante para los periodistas, pero que quiero simplemente decirlo para que se entienda que también las personas particulares pueden ser demandadas en acción de tutela. Bien, pues en la tesis se hacen muchos relatos, digamos, sobre los desarrollos, sobre la violencia en línea, sobre todo la violencia contra mujeres periodistas, se ha desarrollado en el último tiempo, donde se destaca, es decir, se cita en la sentencia un par de reuniones de este año, la última de una asociación de mujeres periodistas de un pronunciamiento de marzo de 2023. Quisiera, a ver si lo localizo aquí en la sentencia, mostrarles las cosas que decía esta asociación. Aquí está. El documento de Chile, Tendencias Mundiales de la Violencia en Línea contra Mujeres Periodistas de la UNESCO, refiere que los ataques en el mundo digital están diseñados para menospreciar, humillar y avergonzar, inducir al miedo, al silencio, a la retirada, desacreditar a las mujeres profesionalmente, socavar el periodismo de la rendición de cuentas y la confianza en los hechos, así como frenar su participación activa en el debate público. La investigación del International Center for Journalists para la UNESCO, presentada este año, reveló que 73% de las periodistas encuestadas experimentaron violencia en línea durante su trabajo, con 1 de cada 5 periodistas afectaron ataques físicos que asociaron con abuso en línea. 41% han experimentado violencia en línea perpetrada como parte de campañas coordinadas de desinformación. Este estudio, verificado como pionero por la UNESCO, se encontró con mujeres periodistas de 125 países en 5 idiomas. La directora ejecutiva de la International Women Media Foundation, Elisa Munoz, enfatizó que ninguna periodista debería enfrentar amenazas contra su vida y sustento por las verdades incómodas. Sin embargo, la epidemia de la violencia en línea se generará el futuro de la diversidad de las narrativas. Y subraya esto: las periodistas necesitan una red de apoyo para continuar su trabajo en los medios de comunicación y para proteger nuestra democracia, entre otras cosas. Es decir, este no es un asunto colonial, este es un asunto universal. Inclusive los índices colombianos pueden ser menores a esos que relata la UNESCO en ese documento, en Chile. Entonces, pues está claro que el periodismo, pero las mujeres periodistas tienen una posibilidad muchísimo mayor de ser afectadas, de ser acalladas, además porque renuncian a sus trabajos. Ustedes recordarán un caso del colombiano el año pasado, donde en los propios comités de redacción, los propios compañeros, en lugar de ayudar a construir rutas de denuncia y de resolución de estos temas, lo que ayuda es no te pongas en esa, es que finalmente vas a perder, es que etcétera, etcétera. Un poco eso que pasó en el caso colombiano, en sentencia del 21, también se muestra realmente en esto. Es decir, el que las mujeres periodistas tengan más fuerte, porque además pretenden denunciar, a veces genera para ellas peores resultados que para los hombres. Sentencia del Tribunal Administrativo que da dos órdenes, la Corte las confirma, algunas las revoca porque tienen un tono de censura, pero digamos, lo importante en las sentencias de tutela son los remedios y en general de las sentencias. O sea, para decir que las mujeres periodistas reciben una violencia más descarnada que los hombres, inclusive, pues eso creo que eso todos un poco de verdad sabía. ¿Qué tiene de importante? Que lo dice una corte, que lo dice una corte con legitimidad, que lo dice una corte con tono fuerte, que lo dice una corte defendiendo, inclusive seguramente yo iba a este escenario, porque además
quisiera que la sentencia tuviera más difusión, es decir, que la sentencia se conociera más. Hay una atención desmesurada, sobre todo yo soy lector de periódicos, leo noticias, como todos los viejitos adultos, y veo a Cecilia Orozco cómo trata a la señora Guisati, cómo trata a la señora Dávila, y uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, ese no es el tema. El tema es cómo contestan sus opiniones o cómo contestan sus opiniones, sus informaciones. Y eso me parece demasiado grave. Entonces, mil gracias por la exposición de la sentencia y por recordarnos la centralidad y la importancia de la libertad de expresión para una sociedad democrática y de la disidencia, ¿no? Y de la crítica al poder, ¿no? Que le ha sido en buena medida acallada, reitero, a la mitad de la humanidad históricamente. En eso consiste el déficit. Alguien por allá en la República Española en el 30 decía que en estricto sentido un buen demócrata siempre tiene que estar en la oposición al poder, que es lo peligroso, ¿no? Y la mitad de la humanidad no ha podido estar lo suficientemente, ni tener los medios, ni decir lo que tiene que decir una persona con el poder patriarcal, con los poderes tradicionales. Andrea, la pregunta que me ha rondado la cabeza, particularmente por lo que respecta a una periodista, ¿no? En medio de toda la agresión de un mundo de pasiones, que es el mundo deportivo, o cómo lidias con este mundo terriblemente agresivo que se puede equiparar con el mundo de la disputa política, pero que maneja pasiones primarias y muy machista. Es decir, es un mundo donde confluyen todos los prejuicios y todas las agresiones, y tú entras ahí. ¿Cómo lo digieres? ¿Cómo lo organizas? ¿Y para qué sirve esta sentencia? Bueno, muchas gracias de verdad por esta oportunidad de poder hablar, porque, no sé, nosotros y particularmente en RCN Televisión siempre nos hemos sentido muy acompañados de la FLIP, y creo que hemos tenido ese respaldo y ha sido muy valioso para nosotros, pero es un respaldo que se queda en estamos contigo, y es cuándo de verdad va a trascender esto y cuándo va a tener una repercusión real. Cuando, no sé, yo cuando veo la sentencia, porque además son periodistas que admiro plenamente, están metidos además en el mundo de la política haciendo denuncias y en un mundo donde cada quien está bailando por sus intereses. Entonces, cuando aparece esto como a mitad de mayo, es como si llegara un poquito de esperanza. Porque lo que nosotros hemos tratado de buscar es que se pueda, pues, como legitimar un poco la posición desde la que hemos estado nosotros. Julia, tú me preguntas cómo lo lidias, no sé. ¿Cómo lo luchas? No, tampoco. ¿Cómo te acostumbraste? No me he acostumbrado. ¿Y cómo te metiste? No, es que todavía me lo pregunto. Entonces, cuando yo doy el paso a esto, cuando yo entro a trabajar a los medios de comunicación, estaba en segundo semestre de comunicación social y periodismo, acababa de llegar, estudiaba en el externado Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, y yo quería seguir en el camino de la política. Y fue lo que aprendí. En mi casa yo vi política y fútbol, eso fue lo que yo aprendí en mi casa, y era lo que yo quería hacer, pero el mundo del fútbol lo veía desde afuera, porque veía al periodista y decía, la lucha es contra el periodista. Esto es lo que yo voy a tener que lidiar, va a ser el periodista, porque era la visión desde la hija del dirigente deportivo. Entonces, pero resulta que yo decido cambiarme de carrera, voy a entrar a ciencia política, está cerrado, no hay inscripciones, solo está abierto comunicación social, me arrodillo, me acurruco a llorar en el edificio de la Javeriana y digo, ¿y ahora qué hago? Y la vida eligió por mí y dije, bueno, voy a entrar acá, pero voy a empezar a hacer el doble programa porque yo voy a hacer política, yo no voy a ser periodista, o sea, es que no puedo, yo no puedo. He padecido al periodista desde el otro lado. Y un día dije, pues ¿saben qué? Y cuando llego a segundo semestre y empiezo a conocer todo esto, tengo una conversación con Claudia Gurisati y ella me dice, y ella ha sido como mentora para mí, y me dice, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Y le dije, el fútbol y la política. Ok, ¿qué es lo que más disfrutas en la vida? Le dije, el fútbol. ¿Tienes que dedicarte a eso? Le dije, no, ni loca, yo no voy a ser periodista, es que no voy a ser periodista. Pero lo decía desde el lado del periodista, nunca me imaginé tener que lidiar con el otro lado que vivimos hoy, y es que empecé a estudiar, empecé a trabajar en esto desde segundo semestre y me tocó la transición a las redes sociales.
Y la transición a las redes sociales ha sido demasiado difícil para nosotros, pero sobre todo, y lo digo de verdad, para mí como mujer ha sido muy, muy difícil. Y muy difícil es porque yo, tal vez antes del año 2015, pues yo decía, tenía ese ímpetu de voy a luchar, no voy a callar y tal, pero cuando yo soy mamá digo, pues yo ya no puedo ser tan irresponsable porque en medio de una denuncia donde recibo incluso el apoyo de la FLIP en el 2017, hablo de una denuncia donde digo, no estoy de acuerdo con que un jugador de la Selección Colombia esté convocado al equipo sabiendo que había estado metido en un tema de violencia de género por haber golpeado a su esposa. Cuando hago esa denuncia, empiezo a recibir amenazas escritas, cartas, el jardín donde estudiaba mi hija, tuvimos que escondernos, estuvimos escondidos 2 semanas. A partir de ese momento estoy con una persona que está todo el tiempo conmigo, porque de verdad fue demasiado agresivo el tema, y ahí decidí tristemente volver a opinar muy poco alrededor del tema de violencia de género, no por mí, sino porque esa chiquita va al estadio conmigo. Entonces, yo quisiera hablar muchas cosas y hace 2 semanas tuve la experiencia de querer hablar y de no callar, y dije, ¿por qué estamos naturalizando la violencia digital? ¿Por qué tengo que convivir con que me agredan? Pero es que la agresión no es una agresión en términos de diferencia periodística o de línea editorial, la agresión es una agresión personal. La descalificación a mi trabajo es, de verdad, es que de verdad este tema es supremamente emocional, pero la descalificación a mi trabajo es directamente proporcional al físico, a que soy mujer, a cómo me visto, a qué hago, a la familia a la que vengo. La agresión es a mi familia, la agresión es a un montón de cosas que para mí pierden el sentido, pero la agresión es mucho mayor porque hay días en los que yo digo, no sé qué hago acá. Y si hay una irregularidad en mis redes sociales muchas veces, sobre todo Twitter, que me parece que es la más agresiva, es porque hay días donde no quiero más, donde no quiero hablar más, donde no quiero expresar más, porque es que la respuesta es, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque este equipo no se para 1-4-2-3-1. No, la agresión, la respuesta es, vieja bruta, ¿quién sabe qué hizo para llegar ahí? ¿Quién sabe qué hace todos los días para estar donde está? Y les voy a decir una cosa, yo hice una entrevista que salió ayer al aire con James Rodríguez y estamos pasándolas de la semana pasada, y cuando sale ayer al aire yo decido publicar en Instagram un reel donde estoy haciendo como un adelanto hablando con él. Si ustedes se van a los comentarios hoy, porque los venía leyendo justo antes de bajarme acá, los comentarios son: se lo dio, no se lo dio, vieja bruta, tenía ganas era de otra cosa. Entonces a lo que voy es una agresión personal permanente que hace que yo, la verdad, me sienta agredida todo el tiempo. Pero sobre todo lo triste es que entre nosotros mismos la conclusión es no les pare bolas, no los lea, es normal, esto es lo que pasa, así está expuesta. Yo digo, pero ¿por qué tenemos que callar? Claro, cuando yo en medio de mi romanticismo digo, ¿por qué tenemos que callar? Pues tendré que callar porque yo tengo que ir a un estadio donde hay acceso a todo el mundo y donde estamos a esto, que una persona pierda el control o veamos la intolerancia que incluso estamos viendo en el estadio. Es que esto que vemos, la violencia que vemos en el estadio, la violencia que vemos en las redes sociales, es apenas el reflejo de lo que somos nosotros hoy como sociedad, y es muy triste. Que si es machista, claro que es machista. Y yo caí en el error de naturalizar incluso el machismo, de acostumbrarme a los comentarios sexistas, de acostumbrarme a los comentarios donde estaban cuestionando temas personales, agresiones familiares y un montón de cosas más que no tengo por qué lidiar y no tengo por qué hacerlo. Y muchas veces, de verdad, yo decido respirar, alejarme un poco, pero también está ese espíritu periodístico y sobre todo de opinión, donde yo hago parte de un medio de comunicación donde yo estoy especializada en algo que lidera la pasión.
todo está dominado por la pasión. Y resulta que cuando todo es liderado desde la pasión, no viene ningún comentario que sea racional. Ninguno. Y ahí es donde se aleja evidentemente de todo lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y yo esta conversación la he venido teniendo durante todo el año y la hablaba con mi familia. Y es, no aprendimos nunca a hablar con gente que piense diferente. No sabemos hablar con quien piensa diferente. En las redes sociales seguimos a quien piensa parecido a mí. Siempre. Nos acostumbraron a esto y nosotros hemos contribuido a seguir alargando que no podamos conversar con la gente que piense distinto porque estamos desarrollados en un tribalismo donde tenemos que incluso apostar si Cristiano Ronaldo o Messi, si Federer o Nadal, si Real Madrid o Barcelona, porque buscamos la identidad ahí, pero el punto es que la búsqueda de la identidad ahí nos da para no tolerar a que el de al lado piense distinto. Y todo esto, y en medio de conversaciones muy personales, llegaba a la conclusión de que esto arrancó incluso por nuestra crianza, porque es que no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero a mí me pasó muchas veces donde en la mesa no hablamos ni de religión ni de política. Y ahí nos enseñaron a que no podíamos hablar con quien pensaba distinto porque iba a haber una pelea. Todo lo contrario, tendríamos que poder hablar de religión, de política y de cualquier tema entre nosotros para poder de verdad hacerlo con altura. Entonces, yo estoy lejos pues de la victimización como mujer, ni mucho menos, pero sí les digo, he sentido miedo profundamente. He sentido miedo. He sentido miedo, los comentarios personales, los comentarios sexistas, los comentarios que hablan de mi físico, los comentarios que hablan de que sugieren que he tenido que hacer porque resulta que el éxito está medido en a qué has tenido que recurrir distinto a tu conocimiento, a tu talento para poder estar donde estás. Y creo que el mensaje es claro y ojalá trascendiera esto. Y que ojalá esto no se quedara, yo valoro muchísimo, digamos que la posición de la Corte, valoro que hayamos llegado hasta acá, pero les digo de corazón, yo dudo mucho que esto haga parte de una agenda que realmente tenga los intereses hoy puestos en un tema político que estamos viviendo muy puntual, y no sé si esto sea de interés, porque esto no se trata de Claudia Gurizati, de Camila Zuluaga, de Vicky Dávila, de María Jimena Duzán, y en este caso de Andrea, que es quien les está hablando. Esto se trata de la mujer que está expuesta en la pantalla y de la mujer que quiere opinar desde donde quiere. Claro, yo leía cuáles son las recomendaciones para que usted no sea víctima del acoso, de la violencia digital. Mire con quién habla. Ok, listo. Que sus redes sean privadas. Pues te tengo noticias, no puedo tener unas redes sociales privadas. Como suele suceder, acá la responsabilidad recae sobre la víctima. Quien tiene que preocuparse para que no me agredan soy yo. Quien tiene que crear todos los canales para que no me agredan soy yo. Pero quien tiene la libertad de agredir sigue ahí haciéndolo sin tener ningún problema. Y eso es a mí lo que me parece preocupante, porque hoy estamos llenos de mujeres valientes, pero un día una de esas mujeres, que es mujer, no es que no solamente estamos hablando de periodistas, es mujer, es mamá, es hija, es hermana, es lo que quieran, un día va a querer callar, si es que no la callan. Y un día esa mujer va a querer silenciar porque la salud mental se ve agredida con esto, o sea, a uno le daña el día esto. Y creo que es lo que nosotros no le hemos aprendido a dar valor ni a la salud mental, ni al derecho que tiene el otro de poder estar tranquilo, a no sentirse agredido, a que no le hablen ni de su físico, ni de su familia, ni de sus cosas personales, ni de su intimidad. El hecho de que yo esté expuesta no quiere decir que yo tenga la obligación de recibir todo tipo de agresiones. Gracias, Andrea, por recordarnos este momento de toma de conciencia y de naturalización de lo que la costumbre ha hecho natural. Gracias por recordarlo. Emanuel, ¿cuáles son estos marcos en los que podemos pensarnos la atención, libertad de expresión en frente de los intentos regulatorios, de los intentos de solucionar el problema
con un problema que quizás pueda ser mayor. ¿Qué nos puedes contar de eso? La pregunta me parece muy interesante, pero entonces quisiera partir como de una reflexión que hace un académico sobre la libertad de expresión en línea en Estados Unidos, que se llama Tim Wu. Digamos, él ha sido muy importante en la promoción de academia y de estándares de la protección de la libertad de expresión y de otros derechos en línea, y es que él hablaba ya hace 5 años en un ensayo sobre la censura en reversa, ¿cierto? Digamos, ya el problema no se trata como de falta de acceso a canales para que la gente pueda hablar, sino también un exceso de canales y, digamos, entonces una competencia por la atención. Y entonces, dentro de ese nuevo mercado hay actores que son muy poderosos, ¿cierto? Actores que tienen mucha capacidad de difusión y de impacto sobre la opinión pública, ¿cierto? Entonces estas personas, estos actores, muchas veces estos actores pues están conectados con los estados, con grupos políticos, etc., tienen mayores capacidades para crear campañas de desprestigio, bodegas de ataques contra determinadas personas, y esto pues lo que se convierte es en un uso de la libertad de expresión de estas personas para suprimir la libertad de expresión de algunas personas. Eso, digamos, está de la mano de un factor, en el caso específico de las mujeres y de las mujeres periodistas, que es el patriarcado, digamos, la tradición machista dentro de la sociedad. Entonces, digamos, aquí lo que sucede es que se cruzan dos factores. Uno es el de algunos actores poderosos con capacidad de inundar el debate público, sumado a actores que, digamos, tradicionalmente, por el patriarcado, han dominado a través de mensajes misóginos, de posturas que minimizan a la mujer y que, digamos, muestran una postura de superioridad del hombre versus la mujer. Entonces, digamos, esto lo que hace es que ese fenómeno de inundación del debate público esté acompañado de inundación del debate público con la misoginia. Y, digamos, lo que hace también es precisamente hacer que esas estructuras machistas, esos estereotipos, pues no solo sigan ahí, sino que se vuelvan más fuertes, ¿sí? Porque, digamos, la gente ve más estas posturas. Y, digamos, eso hace que pues, para muchas personas exista pues, un interés en abordar el problema. Digamos, la forma de abordar el problema puede ir desde la censura, cerrar las redes, pero pues digamos, obviamente eso no reconocería el factor de qué es lo que hace Internet y las redes sociales para la democracia. Digamos, muy en línea con lo que decía el doctor Reyes, las redes sociales e Internet han sido reconocidas por distintas instancias de las Naciones Unidas como canales que sirven para potenciar la democracia y para fortalecer el acceso a los derechos y el ejercicio de los derechos. Entonces, digamos, con ese punto de partida, digamos, la idea regulatoria y como la forma en la que puede abordarlo los estados es más hacia el balance, ¿cierto? Y hacia la creación de responsabilidades específicas para sancionar y para, digamos, para prevenir, y no tanto la idea de reprimir. En muchos estados, digamos, muchas posturas políticas consideran que tal vez la forma de responder a esto es crear nuevas sanciones, crear nuevas reglas para que las plataformas estén en la vigilancia, ¿sí? Pero digamos, eso lo que haría muy posiblemente es aumentar precisamente esa autocensura entre muchas personas. Digamos, también esas formas de regulación que buscan sanciones muchas veces no comprenden que, digamos, hay contextos en los que determinadas palabras, por ejemplo machistas, también son reivindicación por parte de las mujeres, ¿cierto? Entonces eso, pues digamos, lo que muestra es que también se necesita un análisis contextual de las situaciones, pues digamos, eso es como algo que se le deja más a las cortes que a los reguladores. El doctor Reyes mencionaba una parte de la sentencia que hace referencia al estudio de la UNESCO de Chile, y pues eso me parece, pues, primero que todo muy, muy favorable. Digamos que eso también muestra algo muy positivo e importante de la Corte Constitucional en términos de actor que ha sido promotor de estándares nuevos y, digamos, de sentencias que se pueden ver como buenas prácticas en la protección de la libertad de expresión.
y es pues también el hecho de que la Corte recoge muchas veces los documentos establecidos por la UNESCO, por actores como los relatores especiales para la libertad de expresión. Y digamos, esto pues también, si bien es, pues como el doctor lo dice, copia un poquito de las cosas que hacen otras personas, lo innovador está en cómo se toman estas experiencias, estas discusiones, para crear acciones estatales que sirven para la protección de la libertad de expresión de una forma novedosa, ¿cierto? Y bueno, eso solo para decir que es muy probable que esté incluido el documento de la UNESCO, pero también quería hacer referencia a que ese documento de la UNESCO pues lo que muestra es que en efecto pues hay muchos factores especiales de la violencia en línea contra las mujeres, digamos, ya está mencionado, como pues digamos tiene unas características específicas que no se ven para los hombres, a los hombres no los critican sus seguidores o las personas que los escuchan con temas relacionados con su sexualidad, con su inteligencia o con su capacidad o como las relaciones personales o sexuales que puedan tener, sino que pues son críticas un poquito más dirigidas a lo profesional, y eso digamos es una diferencia muy importante. Pero digamos hay otro aspecto muy importante, y es que la violencia en línea es muy íntima, ¿cierto? La violencia en línea, tú la ves al despertarte, cuando lo primero que ves es tu celular y ves los comentarios de las personas, ¿sí? Pero también es algo que está conectado con los efectos físicos de la censura, porque digamos, no se queda en lo que hay en internet, no se queda con el mensaje ofensivo, sino que también se vuelve algo que en la calle, en la práctica, también puede terminar en un insulto, en un golpe, también en amenazas físicas, ¿cierto? La autocensura que genera el susto de ver estos mensajes no es el único efecto, también incentiva ataques. Eso está conectado con otro aspecto que ha promovido la UNESCO y las Naciones Unidas desde hace varios años, que es pues, digamos, el Plan de Acción para la Protección de Periodistas y la Lucha contra la Impunidad. Es un plan que fue diseñado en el 2012 por distintos actores dentro de las Naciones Unidas, con el fin de crear unas pautas para que la libertad de expresión, específicamente de los periodistas, fuera protegida, entendiendo a los periodistas como actores fundamentales para la democracia y actores que sirven para la producción de información como bien público. Digamos, esto es muy importante porque este plan de acción habla de la protección integral de los periodistas y que no se limite simplemente a entregarle un guardaespaldas, sino que también se creen acciones de prevención y acciones de sanción específicas sobre las personas que están abusando de su libertad para acabar con la libertad de otros. Complejísimo, gracias Emanuel, creo que grandísima ilustración acerca de lo que quería oír, al menos yo, y son estos marcos, ¿no?, que aterrizan esto, lo que yo llamaba la filigrana de la discusión judicial, en estas normas que van entrando como estándares a las regulaciones y a los comportamientos. Muchas gracias. Carolina, ¿qué sigue después de esta sentencia? ¿Cuál es el horizonte? ¿No? Porque, digamos, hay pesimismo, hay optimismo. ¿Qué es lo que dispara esta sentencia? Es muy importante el momento, además, en el que aparece esta sentencia, cuando se tramitan dos proyectos de ley en el Congreso que hablan del tema. Hay uno que ya terminó el cuarto debate, que entrará en conciliación y que pronto será ley. Y adicionalmente, pues estamos a solo unos meses de volver a entrar en elecciones, y esto va a disparar unas nuevas formas. Vamos a tener las deepfakes, vamos a tener un nuevo espacio de disputa en donde nuevamente el tema va a estar en el centro. Entonces quisiera como hablar de tres cosas. Yo tengo aquí mis noticas por si acaso, y veo mal, así que ya me verán. Se hicieron, primero, hay unas consideraciones muy interesantes en la sentencia sobre la protección que tienen que recibir las mujeres periodistas y por la labor que realizan y por los riesgos que enfrentan. Esto es muy interesante porque nosotros ya en 2021 habíamos publicado un informe que hicimos con la red de periodistas con visión de género sobre lo que sucedía en Colombia, y los resultados son muy similares a los que traía la UNESCO. Tampoco quiero detenerme demasiado en lo que ya fue dicho, pero sí quisiera resaltar que eso que decía Andrea, o sea, que lo que sucede en línea es lo que viene de afuera, y que tiene en buena medida una misión como de controlar a las mujeres.
no solamente las mujeres periodistas reciben la violencia de los periodistas y de ese entorno en el que viven, que es complejo, sino que adicionalmente reciben las que trabajan en lo que se llaman los temas duros del periodismo, que es política o deportes, por ejemplo, tienen un nivel más fuerte porque no se considera dentro de una cultura machista que ellas puedan estar allí. Todo esto pues ya lo dijo Andrea, y encima reciben la de sexo, la vinculada con su género, la vinculada con su cuerpo, porque es flaca, porque es gorda, por lo que sea, tienen estas connotaciones. Y ya lo decíamos nosotros en el informe, terminaban percibiéndolo como gajes del oficio, lo tenían naturalizado y manejaban desde, como lo dijo Andrea también, su propia actitud. Creo que hay una cosa que ha cambiado el 2021 ahorita, y es la voz de Andrea, es ahora una voz mucho más generalizada. Las mujeres ya reconocen que no tendrían por qué, que eso no es normal y que algo tendría que estar cambiando. Eso hace que creemos nosotras que cuando se convierte el tema en conversaciones, cuando es posible que empiece a haber cambios, que comencemos a sentir o a disputar los espacios y a lograr cambios. Yo entiendo, digamos, para mí a veces es muy difícil decir lo que voy a decir a continuación, porque creo como Andrea que no tendría por qué la carga de esto estar en manos de la víctima o en los hombros de la víctima. Pero también por otro lado hay un tema muy importante en mencionar, que cuando se habla de esto el problema empieza a aparecer, y es que si no lo hacemos es como levantar el tapete y esconder la mugre debajo del tapete, y eso es muy grave. Entonces supongo que el cambio genera un peso muy grande en un número indeterminado, por supuesto, de víctimas, pero que, o sea, no es mal que dure 100 años, porque lo resista, no lo sé, también es síntoma del cambio. Colombia no es ahora menos o más machista, pero se le nota, ahora se le nota un poco, y eso quizás en tono positivo muestre que hay algo que puede haber, que puede pasar algo después de esta lucha. Mi segundo punto es, sin embargo, la resolución que hace esta sentencia, que creo que es bastante novedosa en términos del momento en el que nos vivimos, entre la tensión entre libertad de expresión y los temas de violencia digital. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que se ocupa de procesos. Le dice al Consejo Nacional Electoral que debe poner unos procedimientos, debe analizar incluso, y de pronto llega al punto de decir, tratar de generar unos estándares sobre cómo los partidos deben lidiar con este tipo de violencia, pero no llega al punto de darle al CNE, de hecho lo advierte que no debería ser el caso, darle poderes de bloqueo de contenidos. Y eso creo que es un tema bastante importante y va a ser un precedente muy, muy importante en las legislaciones que se vienen. Ese llamado de la Corte a ser cuidadoso en las facultades que se entregan a las autoridades es para mí quizá uno de los temas más interesantes de la sentencia. Sin embargo, como digo, hay ese llamado a la ruta de atención es clave. Lo decía Emanuel, es un gran también avance de la Corte, y quisiera yo, ya que estamos con una periodista, se me ocurrió ahorita mientras charlábamos, cómo digamos, el hecho de la violencia tampoco es nada nuevo en nuestra sociedad. Otras cosas necesitamos tramitarlas y manejarlas de otra manera frente a lo que es un cambio de cultura social. En ese sentido, además, me pareció importantísimo el proceso, porque la violencia con la que más hemos lidiado en términos de género es la violencia doméstica, y seguimos estando lejos. O sea, los feminicidios se suceden cada día, hay unos niveles muy altos de violencia y hay muy poca atención. Eso no está solucionado. Pero hoy en día no hay quien niegue que estamos en nuestros países, en América Latina en particular, en una sociedad machista en donde la mujer no está segura en su casa. Se habla, acaso quitado, que el Día de la Madre es el día más violento en contra de las mujeres. Y eso es algo que para ustedes, sobre todo una audiencia tan joven como la que hoy acá, ¿les parece normal? No lo es. Hace unos años de eso no se hablaba. Luego sí ha habido avances.
pero hay que llegar al siguiente paso, que es la fiscalía cómo lidia con esos delitos graves, y en el resto de violencias cómo hay rutas reales y efectivas para atender a las mujeres cuando lo requieren. Esto enfrenta un problema de desidia estatal y por tanto particularmente interesante, y ya para cerrar, en la sentencia es como la Corte, si bien como dice el magistrado, pues lanza ¿cómo se llaman estas? Como unas que mandan de SOS en los barcos, una bengala al Congreso a ver si la ve, pero toma también medidas dentro de la rama judicial al decirle a primera instancia, empieza a levantar datos, denos datos. Y eso creo que es muy importante, porque para que los datos permiten construcción de rutas, permiten empezar a ver el problema y a que hablemos del problema. Para mí la sentencia es un hito y que tenemos que celebrar. Esto da un siguiente paso a un problema real, con efectos reales y con una consecuencia muy grave para nuestras vidas, no solamente para la vida de mujeres como Andrea, sino para la nuestra. Si seguimos en sociedades en donde el 50% de las personas que habitan no tiene derecho a dar su opinión, nuestra sociedad está siendo privada de la voz de la mitad de las personas. Y eso, le guste a uno o no le guste, esté de acuerdo o no con esas personas, no debe pasar. Debemos tener derecho a escuchar a todas las personas. Muchísimas gracias, Carolina. Creo que es una sentencia hito, ¿no? Raiza, quiero preguntar en relación con el problema que nos está acompañando, ¿cuál es la aproximación desde el lugar institucional de la FLIP? La FLIP con este litigio busca responder a ese problema. Nosotros, cuando empezamos a tener los casos de violencia en línea contra las mujeres, nos encontramos con muchas dificultades más allá de la normalización, la no denuncia, y es, bueno, en caso de tener un caso, ¿qué podemos hacer? La FLIP es una organización civil y no debe represar el Estado. Justamente busca a través de estos litigios o del acompañamiento a los periodistas poder articular al Estado y poder, digamos, hacer el cumplimiento. Y yo creo que en ese sentido la Corte, como decía Carolina, es muy juiciosa y pone el dedo en la llaga y dice, bueno, sí reconocemos que esto es un problema social y que el Estado además está en mora de dar unas protecciones diferenciadas. Yo creo que lo más importante en esto es que la Corte sí busca volcar el Estado a resolver este problema, como decía Carolina, la orden a distintas entidades, a la Fiscalía, a la Defensoría, a ministerios, y nosotros vemos es un reto en adelante muy grande, y es cómo hacer esa implementación. Yo creo que en ese sentido el salvamento de voto de la magistrada Ángel es supremamente importante, porque yo creo que ella vuelve también hacia la Corte de la sociedad a plantear un tema, y es cómo resolvemos estos problemas que, como Carolina decía, es un problema social, un problema cultural. ¿Cómo hacemos para que no solamente desde los partidos políticos que tienen la responsabilidad se generen esas rutas? Esto es algo mucho más grande que el caso que, digamos, planteaba la FLIP, y es no únicamente sobre los temas de política, sino mucho más amplio, ¿no? Y yo creo que ahí está gran parte de la dificultad, y en las legislaciones que se ordenan adoptar, como decía Carolina, ahí es donde también habrá que poner un ojo de cómo se regula y que no vaya a generar entonces también unos riesgos para la libertad de expresión. Yo creo que para la FLIP este caso es muy importante, como decía el magistrado Reyes, es algo que queremos que haya mayor difusión, porque es un avance muy grande en la región en materia de libertad de expresión para periodistas, como decían todos ustedes, para no repetir. Es un tema de justicia de género. Las relatorías hace 2 años incluso adoptaron una declaración conjunta explicando que precisamente garantizar los espacios de conversación en espacios digitales, en espacios análogos, pues precisamente es una manera de contribuir al diálogo social de una manera equitativa. Pues yo creo que eso es supremamente importante, y que más allá de cualquier orientación política o ideológica de las periodistas que hacen parte de esta decisión, la FLIP puede entregarle a las periodistas hoy en día una herramienta más para su defensa. Esperamos que, como la Corte instó a los partidos y movimientos a
que adopten sus comités de éticas y las reglas, pues precisamente también tener una herramienta de cara a las elecciones, como decía Carolina. Esperamos que esto pues realmente haya alguien dentro del Estado que yo creo que debe tomar un poco la batuta y no revertir esa carga de la FLIP, hacer un seguimiento. Creo que ahí es muy importante que el tribunal tome una actitud de oficio para requerir a las entidades para que nos cuenten cuáles son esas medidas de cumplimiento que están dándole a la sentencia, pues porque tampoco puede revertirse toda la carga a la sociedad civil. Y yo creo que precisamente ahí también es un llamado, o digamos, yo exalto que la Corte tome en cuenta las posiciones de la sociedad civil que intervinieron. Debe continuar con ese ejercicio de escuchar activamente a la sociedad civil, que sí les puede contar de una manera distinta sobre estas dificultades, digamos, en materia de derechos humanos, desde un ángulo distinto, desde un ángulo del estudio sociológico, desde los testimonios, y que yo creo que ahí es donde hay una clave, donde la Corte realmente logra responderle a la sociedad a un problema que es muy difícil, digamos, categorizar con datos o en un caso concreto. Y acá yo exalto mucho la decisión de la Corte, y es porque la decisión termina siendo un poco apolítica, ¿no? Nuestro propósito no era generar una responsabilidad de determinado actor político, sino precisamente lograr cuadrar el engranaje estatal para responder a este problema. Creo que lo lograron desde la acción, ¿no? Desde juntar, como nos lo decía el magistrado, diversas visiones, ¿no? Diversos tipos de agresión que había que hacer visibles y que lo que había que defender era el corazón de la libertad de expresión de las mujeres en el ámbito público de las redes sociales. Es necesario, sobre todo, para que no pase esto que está pasando en el Congreso, la construcción de masa crítica. Le tomamos la palabra, magistrado, en seguir discutiendo sobre esto, en construir mucho más, ¿no? Y en ver desde diferentes puntos de vista las ventajas y los riesgos terribles que en manos de gobiernos autoritarios o subautoritarios puede tener una autorización para controlar los discursos públicos e imaginarnos formas inteligentes de hacernos cargo de esto. Raiza, muchas gracias por estar aquí. Manuel, gracias por convocar. Gracias, Raiza, por convocar. Magistrado, es un honor y una alegría tenerlo acá, y por supuesto que cuenta con este espacio de la Universidad Rosario para difundir en las cátedras y en eventos parecidos estos problemas. Carolina, muchas gracias por estar acá. Y Andrea, te dejo el cierre, que era la que faltaba. Esto es mucha presión. No, saben que ustedes hablaban ahora y yo empecé a pensar cuándo empezamos nosotros a vivir esto, como este tema de la violencia en línea, y cuándo empezamos a naturalizarlo. Y llegó un momento donde no es difícil que yo me disperse, y dije, me fui un segundo y llegué al Mundial de Brasil. Y todo lo que pasó hace 2 semanas, y por lo que seguramente estoy aquí sentada, que fue el alboroto que armé en Twitter hace 15 días, porque estoy cansada, estoy agotada, y hay días donde quiero responder. O sea, es que hay días donde quiero responderle a alguien. Y todo esto se dio justamente por esto, y es, yo estaba en Brasil 2014, me fui con 12 semanas de embarazo, y me fui asumiendo un riesgo porque iba a cumplir el sueño de mi vida profesional, que era ir a ver a Colombia en un mundial. Yo me voy a Brasil, y las jornadas en los mundiales son muy largas, son jornadas de 18 horas, entonces yo me recostaba, yo tenía una almohada que llevé desde acá y me recostaba, yo tengo la facilidad de sentarme en el piso o acostarme en el piso de cualquier lado y no tengo rollo. Y llevé mi almohada, y en algún momento me encuentro a Juan Pablo Ángel. Nadie sabía que yo estaba embarazada, solamente sabía mi jefe en ese momento y el camarógrafo que viajaba conmigo por si me daba algo. Y Juan Pablo Ángel me dice, yo estaba recostada, y me dice, tiene una cara de embarazada que no puede con ella. Y yo, cara de embarazada, o sea, ¿esto de dónde sale? Y me dice, se ve muy embarazada, pero es que no se me veía, o sea, es que no tenía por dónde. Y le dije, sí, estoy muy cansada. Dije, bueno, ya me levanto a trabajar, me paré, estuve 5 horas al aire en ese momento, y yo estaba muy, muy maluca, estaba pues en ese 3.er mes, 4.º mes,
Y terminé, y cuando terminé empieza a sonarme el teléfono, y yo no entendía qué pasaba. Y empiezo a ver muchos mensajes en Twitter diciendo que yo era una alcohólica y una borracha y que estaba borracha al aire. Yo no sabía en ese momento si contar, y yo decía, ¿yo por qué voy a usar a mi hija o a mi hijo, por no ser un bebé en ese momento, para defender cómo me estaba viendo al aire? Lloré mucho, lloré mis ojos, no sabía cómo manejarlo. Y llega el partido de James con Uruguay cuando hace el gol. Y yo estaba en ese partido, terminamos el partido, y yo estaba con Ricardo Henao, él sabía que estaba embarazada, y él me dice, yo estoy en un directo con él, en la alegría como de que estamos clasificados y tal y demás, y le dije, Richie, necesito ir al baño. O sea, de verdad estoy que me orino, ya, necesito ir al baño. Me decía, vaya fresca que yo la cubro. Cuando yo fui al baño, después de 2 días horrorosos para mí, cuando yo fui al baño me di cuenta que lo que tenía era sangre, estaba sangrando. Y en ese momento yo me senté y dije, ¿hasta dónde yo permito que esto me afecte? ¿Hasta dónde yo permito que entre aquí algo como tan sagrado que yo estoy cuidando? Estuve 10 días acostada después de esto, y hoy es el día donde a mí me siguen llamando borracha. Entonces, si ustedes ven, Andrea, ¿por qué explotó? Porque alguien le dijo borracha, porque me acuerda de ese momento donde pasé uno de los dolores más grandes. Y mi invitación, aparte de, doctor, usted nos da mucha esperanza, la verdad. O sea, de verdad, en serio, se lo juro que nos da mucha esperanza. Bueno, pero usted habla en representación de darnos un poco de esperanza, y es, yo sé que no podemos hacer mucho porque estamos además acostumbrados a un país donde no hay consecuencias, y como no hay consecuencias la gente dice pues igual es que no pasa nada, y yo digo es cualquier cosa que uno pueda hacer, cualquier comentario que le pueda hacer a la mamá, a la hermana, a la hija, a la compañera, a la esposa o a quien sea, piénselo que va a decir. Y yo es que soy siempre la que vivo a 1000 y soy la que más me alarga acá, pero digo, a veces tenemos en el imaginario colectivo está demasiado metido un lenguaje machista. Pensemos de verdad que cualquier detalle puede marcar la diferencia, porque eso también es una manera de agredir al que está al lado. Y me pasó la semana pasada, hace como 3 semanas en una entrevista, yo estaba entrevistando a un técnico que quiero mucho y estábamos todos ahí, yo le estaba hablando de fútbol y tal, y el ataque posicional y el ataque funcional, y le estaba hablando, y él responde genuinamente sin malicia y dice, bueno, no sé con quién estaba yo, Samuel, con usted que es con el que hablo de fútbol. Digo, seguro no te das cuenta que con cualquier mínimo comentario uno puede hacerlo. Tratemos de cambiar eso. Yo creo que el hábito hace que nosotros cambiemos distinto. Y un comentario en una red social a otro, de verdad, que puede hacer un daño gigante o puede hacer una gracia enorme. A mí de verdad me hizo sentir muy bien el hecho de que muchos colegas y mucha gente que aprecio apareció después de ese momento de hace 15 días, porque las agresiones terminaron en mi papá, en Andrea, en mi hija, en una cosa, en la otra, y yo sinceramente hoy solo digo, pensemos mucho antes de hablar porque es lo único que podemos hacer por ahora, y a todas las mujeres que lo sienten, hablen. Aquí no estamos por ser mujeres, acá estamos porque somos buenas. Y el día que cambiemos esa mentalidad de que las mujeres no estamos por cumplir una cuota de género, sino por las capacidades que tenemos, y donde nosotras mismas nos convenzamos de eso, de que no estamos en una junta directiva por ser mujeres, que no estoy en esta posición por ser mujer, sino porque soy buena, ese día va a cambiar mucho todo lo que tenemos en la cabeza para poder expresar de los otros. Así que gracias por haberme invitado. Muchas gracias.